Ayer estábamos en las redes sociales y nos dimos cuenta de algo, que siempre queremos mostrar lo mejor de nosotros, pero nadie habla de lo que se siente cuando apagamos el celular. Bienvenido a Entre Experiencia. Somos Anderson Peña. y Hilary de Peña. Y este es un espacio creado para ustedes y para nosotros, para poder compartir nuestras experiencias desde cuando estábamos jóvenes y ahorita cuando ya nos hemos casado. El propósito no es enseñar Biblia o la palabra de Dios como tal, sino es brindar un espacio seguro en el cual podamos conversar tanto ustedes como nosotros. Este espacio está dirigido para jóvenes a partir de 13 años en adelante y vamos a hablar de algo que nadie le gusta mencionar o habla de su experiencia, que es cuando está en su juventud. Lo que son las presiones sociales, ¿sí? Así mismo es. No, y de hecho es un tema que hay que aclararlo mucho porque siempre tratamos como que de encajar en grupos y a veces los grupos no tienen, qué sé yo, los valores y los principios que mi mamá o mi papá me enseñaron en la casa. ¿Tú tienes alguna experiencia para contar? Sí, tengo alguna experiencia. Cuando estaba en el liceo, era una persona con principios desde casa. No tanto cristianos, sino principios y valores que se dan en la casa, lo que es la lealtad, la obediencia. Luego llego a la iglesia y están esos principios también cristianos que hay que cuidar en la juventud. Cuando estamos en la juventud, estamos en el liceo y se pueden ver muchas cosas. Muchas veces no tenemos ese apoyo de nuestros compañeros o ese respeto de que esa persona es cristiana o vamos a cuidarla. No la hay. ¿Qué hacía yo para encajar? Iba a los compartir con mis compañeros, si hubiera alcohol, hubieran todos los demás. Eso sí, no llegaba a esos extremos de beber lo que ellos consumían, ni nada de eso. Pero siempre quería como que llevar el ritmo de la canción o algo, ser chévere, tratar de encajar, de que no, yo no soy tan religiosa, esto y lo otro, pero mis oídos se podían contaminar. Pero ¿cómo hacías tú para no beber? Porque tú sabes que hacen bullying. O sea, si tú no bebes, mira, este sí te ha quedado. Es lo más que haces, en este caso si estamos en Venezuela. O si en dado caso, también cuando bailan o si van a una fiesta, que tiene muchos nombres, matiné, achante, fiestas juveniles, no, eso dependiendo de donde estén, no sé, en otros países, pero siempre está el alcohol, puede estar la droga, el vicio. ¿Cómo hiciste para no caer profundamente en eso y no te dijeran anticuada, la nerd, o sea, para no caer en esa presión social? Muchas veces como cristianos, a veces no nos queremos involucrar con ese tipo de personas, pero está esa parte de la juventud de que queremos encajar, queremos esto. ¿Cómo hice yo? Algo muy valioso fue mantenerme en oración. Fue algo muy importante y primordial. Yo iba y asistía a sus actividades, pero hay algún punto clave ya cuando les estoy hablando de primer, segundo año. Ya cuando iba a esas actividades con ellos, cuando estaba en cuarto, quinto año allí, ya se ganaba el respeto porque no vendía mis principios. ¿Cómo hacía para mantenerme allí, para no beber y eso? Yo ya ponía parámetros entre mis compañeros y yo. Incluso podía haber personas que se sentaban en las piernas de los varones y bailaban y eso. Ellos sabían que yo me iba a cuidar en esa parte y cuidaban, incluso me gané la confianza de mis compañeros para que ellos cuidaran incluso mi testimonio. Pero no te hacían bullying, o sea, tú eres cristianita, me viene cristianita, la santa, la monja, no sé, no. En esa parte, al principio era como que, no, esto no porque viene la cristiana. No, que esto viene la cristiana. Al principio lo hacían de burla, pero ya más adelante ya había ese respeto. Ok. ¿Tienes alguna experiencia tú? Sí, bueno, la mía es un poco más distinta a la de ella, porque realmente para poder encajar en un grupo, pues obvio sí, yo soy cristiano desde los 8 años, pero aún así en la etapa de la adolescencia todo cambia. Allí es donde se ponen a prueba nuestras bases y realmente la mía fue muy difícil. Durante esa etapa yo trato de conectar o de poder encajar en el grupo de los muchachos. Estoy hablando segundo o tercer año aproximadamente y quería colocarme los pantalones bien apretaditos hacia abajo, tipo, bueno, se me dan los nombres ahorita, como se le llama ya esa moda, que era lo mejor. O sea, yo ahorita le doy gracias a Dios
que esas fotos que yo me tomaba y que así con los pantalones apretaditos, gracias a Dios me quedaron en mi galería y nadie más lo tiene porque yo tenía un Facebook y me lo bloquearon, gracias a Dios. Pero si no, imagínate yo esas fotos cuando estaba tan pequeño y encajar tratando de encajar en ese grupo y ese pantalón. Dios mío, la pena que hubiese estado pasando ahorita. Pero bueno, Dios es bueno conmigo. Pero encajaba con ellos. También era la parte del alcohol. Bueno, en este caso yo sí logré probar el alcohol, porque si no lo hacía, me hacían el bullying. Mira, tú sí eres bien, el dormido, tú sí eres bien quedado. Entonces, yo no quería como que ser el hazme reír del grupo, sino al contrario, yo quería que sea el que echara broma y tal. Y literalmente logré probar el alcohol, pero nunca le agarré el gusto. O sea, es algo, cosa muy mala, muy maluca. Y como quedó y tal, pero siempre tenía el principio de Dios en mi corazón, a pesar de que estaba luchando poder encontrarme con una amistad genuina con los muchachos, y yo pensaba que eso era la amistad genuina. Y bueno, con la parte de los vicios, solamente creo, bueno, sí recuerdo, es que llegué a probar un día el cigarrillo y eso fue lo peor, porque tosí y ya hice como que una barrera con eso. O sea, esas cosas quisieron tocar mi vida, pero aún a pesar de que yo quería encajar en un grupo, había un propósito de Dios aparte en mi crecimiento como hijo de Dios, ¿sí? O como un joven. Es decir, que para mí el encajar a un grupo realmente fue un reto. Es decir, los principios que mi mamá me enseñaba en casa, mi papá también, la iglesia, lo que yo conseguía en la iglesia, versus la batalla que tenía con lo que el enemigo o el mundo, en este caso lo que rodea al joven, quería en mi vida. Tenía esa lucha siempre. Entonces, cuando tratamos de encajar en un grupo, usualmente, en este caso, como mi esposa, no le afectó mucho, mantuvo sus principios, pero en mi caso, como varón, sí me afectó. Y realmente fue tan difícil poder mantener mis principios durante esa etapa de adolescente, que a veces lo recuerdo y digo, Dios mío, qué pena, cómo me vestía, cómo hablaba y aún las cosas que hacía. Pero ¿qué pasa? Mi experiencia me ha enseñado que cuando hay una presión de grupo, lo primero que tengo que hacer es correr a la presencia de Dios y tener ese tiempo de oración, que es lo que ella acaba de hablar, que fue lo que le sirvió para poder vencer esa presión de grupo. Ahora una pregunta, ¿qué luchan los jóvenes actualmente? Anteriormente, digamos así, no había tanta maldad. Hoy se puede ver incluso la pornografía en canciones, o los videos de las canciones se puede ver, y eso se puede transmitir, esa sensualidad en las hembras, la moda. Hoy en día la moda es exhibirse, y entre más tú te exhibes, y eso lo luchamos también los hijos de Dios, entre más se exhibe, estás en la onda, estás excelente. Más es lo que ataca, digamos así, las hembras. Las canciones se ven atractivas, pero no se entiende el significado. No, y algo que a veces, perdóname que te interrumpa, pero a veces cuando vemos que las mismas niñas cantan canciones que las discriminan a ella y no se dan cuenta, digo, Dios mío, si está hablando mal de ella misma y las canten y las bailen y se ponen, yo digo, Dios mío, ¿no será que no logran entender la letra? Es lo que pasa, digamos, en los varones, pues que pueden atacar, eso lo puedes hablar tú, de qué es lo que ataca a los varones, porque las hembras hoy en día, puedo observar, es eso, la moda para las hembras siempre van a atacar, incluso lo que estamos hablando, que se muestra detrás de cuando se apaga un teléfono. ¿Qué es lo que realmente yo muestro? Porque muchas veces pueden estar heridas, sí, y quieren mostrarse, yo soy así y esto, y a veces se rebelan ante sus padres y se rebelan ante el mundo, y yo soy así y yo no voy a salir de esto y yo no sé qué más, para tapar lo que está sufriendo o lo que está sintiendo.
Eso lo pasa mucho, lo que es la presión de grupo, el encajar siempre lo sufren, digamos así, mucho más las hembras. ¿Por qué? Porque ellas siempre buscan encajar. Y lo más importante de esas edades es que los chamos, los jóvenes, siempre lo que más le importa es lo que dirán la gente. O sea, El que dirán. el Sí. que dirán, cómo me ven, cómo me he visto y todo eso. Por ejemplo, en mi caso, durante ese proceso mis padres se separan o estaban ya separados. Y a mí no me afectó cuando estaba a los primeros inicios, a mí me afectó fue mi etapa de adolescente, la separación de ellos dos. Entonces trataba como que de encajar y pasar más tiempo con mis amigos como para no ver la separación de mi mamá, de mi papá, aunque ya era un joven, porque la gente decía, ya es un guaro ya grande, pero, o un chamo, o un joven más grande, porque ven de varios lugares, pero eso me impactó, o sea, me chocaba tanto que yo prefería pasar más tiempo con mis amigos, no importaba cómo era, no importaba si me tenía que poner los pantalones pegaditos, la gorra, y no me importaba ir a las fiestas, y no me importaba, pero con tal de yo pasar más tiempo allí porque sentía que me sentía seguro. Pero al final no. Es como tú dices, en ese momento no existía tanto las redes sociales, si acaso estaba saliendo Facebook, y era como que el boom, Facebook. Ahorita ya hay otras redes sociales que han venido teniendo un poco más de fuerza, pero en ese momento no, las redes sociales no eran tan fuertes como son ahorita. Y otra cosa es que no había el acceso a un Yo creo que era eso teléfono también. celular. O sea, si acaso habían los teléfonos más o menos allí ya táctiles que en mi época se estaban pasando, eran los BlackBerry. Y eso es lo que teníamos a veces acceso a teléfonos por redes sociales. Y no sé si habían otros teléfonos, por este caso, y los iPhone. Pero mayormente uno tendría que ir el que no tenía computadora, al cyber, para poder meterse en las redes sociales y tal, pero muy poco se utilizaban las redes sociales. Todo era el día a día. Entonces, esa parte a mí me lleva a tratar de encajar, a pesar de casi prácticamente en vender mis principios, fuera por eso. No hallaba ese confort en otro lado. Y creía, lo pongo entre comillas, que estar con mis amigos era lo correcto. Tocaste un punto muy importante, que fue un factor que a mí me ayudó. Hay muchas cosas que están pasando en los jóvenes hoy en día y que te suceden. Hay jóvenes que están viendo la separación de sus padres, están viendo discusiones dentro de sus casas. Problemas externos. Que esos problemas afectan mucho al joven. Lo hablo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo no tuve eso a mí no me afectó. Porque en vez de yo ver a mis padres separarse, ellos estaban más unidos y me ayudaron a mí. Distinto. Fue muy distinto y posiblemente eso fue lo que a mí me ayudó a mantenerme, porque mis padres me ayudaban a fortalecerme en esa parte espiritual y estaban juntos. Era un matrimonio, estaban casados, era una familia cristiana, todos nos ayudamos, todos oramos, todos teníamos esa confianza. Pero hay muchos jóvenes hoy en día que llegan a la iglesia solos, sin sus padres. Y esos problemas le afectan y corren, en vez de correr a Jesús, corren a esos amigos a buscar encajar, están buscando llenar ese vacío entre sus amigos, olvidando de que hay una salvación, olvidando de que está alguien que los puede ayudar mejor, prefieren encajar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día podemos, incluso en nuestro país, podemos ver muchas separaciones que están afectando a los hijos. Eso está afectando mucho y por ende quieren encajar. Otra de las cosas que está afectando mucho a los jóvenes es la tecnología. Como mencionábamos anteriormente, no teníamos el acceso completamente a un móvil, a un teléfono, no teníamos ese acceso. No sé. Hoy en día, todos los jóvenes, o digamos la mayoría, tienen un teléfono celular. Anteriormente, hablando de lo que es la tecnología, que es otra de las cosas, quieren encajar mucho a los jóvenes en eso. Anteriormente, yo recuerdo que yo tenía, mi primer teléfono lo tuve a los 17 años. Y mi móvil inteligente, pues el primero que tuve era uno de teclitas, lo que anteriormente le decíamos así, pero mi primer teléfono inteligente tenía supervisión de mis padres y tenía 17 años y me lo compré yo misma. Y tenía supervisión de mis padres, incluso tenía una hora límite para utilizar.
Así yo fuera a investigar, fuera lo que iba a hacer con mi teléfono, tenía la revisión de mis padres. Hoy en día no hay esa supervisión de parte de los padres de que le voy a revisar a mi hijo qué está viendo, qué es lo que está consumiendo, quiénes son sus amistades, cuáles son las conversaciones que están dentro de su teléfono. Simplemente le dan un teléfono y ellos tienen completamente la libertad para hacer lo que ellos quieran con su teléfono. Y más las conversaciones hoy en día son mucho más obscenas, mucho más abiertas, que si anteriormente me lo revisaban y por lo menos que hubiera un grupo de WhatsApp del liceo y hubiera una grosería, mi mamá, epa, cuidado con esto. Y que las personas luchan, la lucha que nosotros teníamos antes no es tan fuerte que las luchas que tienen los jóvenes ahorita. Es que, o sea, es lo mismo, es la misma lucha, es la misma batalla. Lo que pasa es que se ha actualizado y ahora, o sea, está más a la puerta. Entonces los jóvenes actualmente están luchando con esas armas que el enemigo les coloca a ellos más fuerte, con más intensidad que la lucha de nosotros dos. Por eso es que tratamos de colocarnos en sus zapatos para poder brindarles a ustedes las mejores herramientas para que puedan vencer y no constantemente caer en la misma ciclo en lo que me siento mal, sino que puedan avanzar y ser unos jóvenes conforme al corazón de Dios. ¿Es malo entonces tener un círculo de amistad? O sea, ¿es malo entrar en un círculo de amistad? ¿O cómo podríamos entender si hay círculo de amistad bueno como círculo de amistad malo? No está mal tener un círculo de amistad. Incluso me voy con esto desde ahorita en mi adultez. Ese círculo de personas con quien yo estaba, no todos son cristianos hoy en día, pero sí algunos aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque es un espacio, no es que nos vamos a poner religiosos, vamos a abrir un espacio para predicar la palabra de Dios, porque si yo escucho lo de ustedes, escúchenme a mí. No, sino que desde nuestro testimonio, el guardar nuestros principios, podemos hablar de Jesús, de cuidarnos nosotros, cuidar esos principios, cuidar los valores cristianos que se invierten en nosotros. No es malo tener amistades que no sean cristianas, porque eso nos abre el que desde nuestro testimonio poder predicarles a ellos, de cuidarnos, guardarnos. Pero no está mal tener esas amistades, siempre y cuando yo no permita que esas personas influyan en mí, sino que yo me mantenga firme en mi identidad en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos cuidar? Es una pregunta bastante importante. ¿Cómo podemos cuidar a esos jóvenes que tenemos dentro de nuestra iglesia de que no tengan atracción por eso? Recordando algo muy importante que es nuestro versículo en que nos vamos a basar, que es Romanos 12:2. Dice, no nos conformemos ni nos adaptemos a este mundo, sino que renovados o transformados por Dios, en esa renovación de nuestra mentalidad, nuestra mente, no seamos como ellos. Seamos como Jesús lo mandó. Entenderemos cuál es la voluntad de Dios con nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Es algo que nosotros debemos saber, es que vamos a tener la lucha con el mundo, sí lo vamos a entender, lo vamos a tener, pero yo tengo que mantener mi identidad. Y una de las cosas que nos ayuda y que fue algo valioso para mí, y lo conversaba con una jovencita, es mantenerme en oración con Dios. Así sea un minuto, a veces pensamos que tener ese tiempo con Dios es, Señor, eres santo, eres altísimo, eres solamente exaltarlo a Él. Pero es que cuando necesitas tener esa conversación con Dios, Señor, tengo la tentación con esta música. Muy simple. Ayúdame, yo necesito alimentarme de cosas tuyas para que todo esto que esté ensuciando mi mente, porque el versículo habla de la renovación de la mente, es decir, escudriñar más cosas de Dios, incluso canciones. Cuando me alimento de canciones de Dios, todas esas cosas, esas canciones que no son de agrado a Dios, se van a ir disipando de nuestra mente, porque todo va de nuestra mente. Sí.
Yo recuerdo, volviendo un poco al tema nuevamente y tomando la parte del versículo, recuerdo cuando yo quiero enseriarme con Dios, después de tantas cosas que les comenté, quiero enseriarme con Dios, tengo un encuentro con Dios. Yo tuve que literalmente no hacer un sacrificio interno para mí, porque dejar de pasármela con las personas que en Águara me había sentido bien por mucho tiempo, ¿sí? Porque me sentía muy vacío. Después de las redes sociales se apagaba el teléfono, yo lloraba muchísimo o me sentía muy vacío. Pero tuve que tomar una decisión muy drástica. O sea, me separé de mis amigos, que eso fue lo que yo digo más me dolió, pero en ese momento entendí de que no me sumaban, de que era una relación tóxica. Porque una relación tóxica no es solamente aquella que me gusta, tenemos una relación emocional, sentimental, no, nuestra relación tóxica también son las amistades, entonces que no me suman. Y eso para mí fue difícil, tuve que tomar decisiones. Y también la parte de la oración es parte fundamental, pero también la toma de decisiones, ¿sí? Tienes que tomar decisiones importantes en tu vida para tú saber escoger y en tu entorno saber diferenciar qué te suma, cuáles son las amistades que te suman y te hacen mejor persona y cuáles no. Usualmente cuando tenemos las edades de 13, 14, 15 años, no nos damos cuenta que nos suman y quiénes no. O sea, ahí vivimos nosotros para adelante. Pero en ese proceso no nos damos cuenta que nos suman y quiénes no. Pero créeme, ya que hemos pasado por ese caminar, ese espacio de tú hacer silencio, de pensar y decir, esta amistad no me sirve. Sé que es difícil, mucho más cuando es alguien que tú dices, wow, tiene, ahorita los jóvenes le dicen aura, que tiene mucho estilo, tiene muchas cosas. Y mucho más cuando tú ves que es una persona agradable, pero tú dices, no me suma, no me conviene. Y forma parte de tomar decisiones. Y ahí entra la parte de la renovación. Tu mente no entra en ese pensar que tiene otra persona. Tu mente no se llena de tinieblas o no se pone turbia, sino que siempre en tu mente está la mente de Cristo. Esos pensamientos que te guían, que cuando vas a hacer algo malo, como que hay un freno, que es el Espíritu Santo que está en ti. Así que no te sientas mal si probablemente al escuchar este podcast hayas dicho, oh, yo soy cristiano, pero, o si no eres cristiano, pues, y te sientes que estás en una relación de amistades que no te suman, que no te hacen mejor persona. Créeme que hay un amigo que sí te va a sumar, sí te va a hacer distinto, y él es Jesús. Jesús es una persona extraordinaria. No estoy hablando de Jesús de las iglesias, que bueno, me quedo dormido, sino estoy hablando de un Jesús de vivencia, un Jesús de relación. Y quería hacerte una pregunta. En tu experiencia de amistad con todo, pero ¿cómo ha sido tu experiencia de amistad con Jesús? ¿Y cómo esto ha impactado tu vida? Fui a la iglesia por primera vez y yo pude sentir quién era Jesús. Esa amistad con Jesús se empezó a formar, como le decía anteriormente, no es una oración de que duré 3 horas metida en ese cuarto, no. En un minuto yo podía sentir que tenía ese amigo. Fui creciendo, llegué al liceo y siempre nos meten miedo con el liceo. Cuando somos cristianos nos dicen, no, es que eso es más fuerte, yo no sé qué más, nos dicen muchas cosas. Y cuando entré en el liceo, mi enfoque fue siempre mantenerme con Jesús, siempre mantenerme con Jesús. Y eso es lo que tú hablabas, el tomar decisiones, el simplemente decirle Señor y ser muy sincero. Nosotros debemos sernos sinceros nosotros mismos, qué cosas nos ayudan y qué cosas no. Y eso fue lo que en ese tiempo con Jesús, en ese tiempo 5 minutos, 2 minutos, era tomar decisiones. Y esa relación se hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque entre más hablaba con Jesús, más me orientaba. Y no a veces es que escuchamos a Jesús, Hilary, mira, tienes que hacer esto. No. Él simplemente llegar al liceo y dice, no, esto no, ya no me gusta esto. ¿Por
que no me siento cómoda con esa persona. Eso es que Jesús te habla y te está diciendo, epa, tú no eres parte de este sistema. Tú no te puedes amoldear a esto. Y esa relación con Jesús, con ese amigo, porque mi relación con Jesús, muchas personas lo buscan como ese papá, ese salvador. Mi relación con Jesús siempre fue ese mejor amigo, ese que estaba allí para escucharme cuando me sentía mal, porque el estar en ese entorno era muy débil, pues. Y lleva arriba como que, ajá, muchacha, o me reía, simplemente con el reírme de las cosas que ellos hacían cuando ya estaban pasados de alcohol y estaban borrachos, y yo reírme de lo que ellos hacían me involucraba en lo que, epa, te estoy aplaudiendo que eso está bien, cuando yo estoy viendo a alguien perderse o dañar su vida por un vacío, pues no tenía su mamá, no tenía su papá. Pero mi relación con Jesús siempre fue como ese mejor amigo. Fue ese mejor amigo que cada día fue creciendo, sí. Había momentos en que era como tambalear en esa oración, o el no tener tiempo, porque tenía mucho tiempo en el liceo y quería estudiar y quería ser la mejor en clase, y a veces me llegaba mucho de los estudios, o quería el tiempo con mis amigos, porque yo, no tan antisocial, tengo amigos y eso, pero ese tiempo con Jesús siempre lo buscaba. Tal vez había días en que podía durar 1 hora hablando con Jesús, llorando, expresándome, abriendo mi corazón, cómo me sentía, si le estaba fallando a Dios o no. Y había momentos en que eran 5 minutos, a veces 1 minuto, pero siempre trataba de que esa oración permaneciera, esa relación con Jesús permaneciera. Y es muy importante. A veces creemos de que le fallé a Dios porque estaba cantando la canción que iba en el ruta, o la que se me pegó la canción de TikTok y le fallé a Dios. No, ya no la voy a buscar más, ya le fallé. No, él simplemente decir, Señor, estoy aquí, yo creo que te fallé, yo sé que hice esto. Y el drenar, el abrir tu corazón a Jesús, es mucho más valioso que 3 horas gritando en una plaza. Y si yo soy cristiano y yo soy así, no, ese minuto vale mucho más, porque abriste tu corazón a ese mejor amigo. Te fallé, ahora sabes esto, pero ayúdame para no fallarte más. Es una relación muy bonita. Así es. Así que si quieres experimentar esta relación, esa amistad como mi esposa lo experimentó en su etapa de juventud, es muy fácil. Solo tienes que acercarte a Jesús. Él te ha amado. La palabra de Dios dice que antes de que naciéramos ya Él tenía un diseño preparado para nosotros. Él nos amó. Aunque, padre y madre te haya abandonado, Dios con todo el amor y el gozo te recogerá. No estás solo. Sabes que tienes al mejor amigo del mundo que está presto para escucharte, para estar contigo. A veces las personas dicen, no, pero tú hablas dentro de tu cuarto, o tú hablas y como si estuviese hablando solo. Créeme que al pasar 1 minuto, 2 minutos, vas a sentir que Él está a tu lado, y eso es lo más hermoso en nuestro corazón, sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas, que forma parte importante para nuestro crecimiento. Esto ha sido todo nuestro podcast del día de hoy, nuestro primer capítulo, y espero que les haya gustado a ustedes. Así que síganos en YouTube, suscríbanse, que eso no les cuesta nada. Para ustedes no les cuesta nada. Nosotros tiene gran valor. Uh-huh. Gracias. Y bueno, gracias por permanecer hasta el final. Así que bueno, nos vemos pronto.